Buenas noches, amigos. Esta semana estamos empezando unos minutos antes. Mi nombre es Sandro Marcone, conduzco el programa culturadigital.p. Como ustedes saben, es un programa semanal. A partir desde hace ya un par de semanas, emitimos en vivo los jueves a las 7:30 de la noche a través de Facebook Live. Cultura Digital, para aquellos que nos están viendo por primera vez, es un proyecto que empezó ya hace varios años, hacia fines del 2015. Empezó con unas mesas de discusión sobre sociedad, la información y el conocimiento. Y ya desde hace 2 años que tenemos el programa como un espacio de incidencia y de construcción, esperamos, de consensos y de conocimiento alrededor del concepto de sociedad, la información y el conocimiento, obviamente de cultura digital y otras cosas. Yo quiero compartir con ustedes ahora mi pantalla. Ustedes saben que el programa funciona, entramos y salimos, ¿no es cierto?, de una serie de espacios. Quiero primero comentarles, ¿no?, que, como siempre hacemos, ¿no?, que ustedes pueden encontrar el programa a partir de, como estoy haciendo yo en este momento, de poner en Google Cultura Digital. ¿No? Si ustedes quieren alguna vez llegar al programa, pueden poner Cultura Digital o Cultura Digital Perú, ¿no es cierto? Pero con Cultura Digital, la primera es una productora de contenido, se llama Rocket Content, y luego esta es la página web del proyecto y del programa. Aquí en la página web, como ustedes pueden ver, ¿no?, hay una descripción de algunas de las cosas que hacemos, ¿no? ¿no? Cultura Digital es un programa semanal con entrevistas asociado a la Agenda Digital del Perú. Ya tenemos más de 100 programas emitidos. El programa se emite, como les había mencionado, a las 7:30 de la noche en vivo. Aquí hay unas recomendaciones, unos recursos para aquellos que están entrando al tema de sociedad, la información y el conocimiento recién. Hay una lectura obligada que es Manuel Castells, Galaxia Internet, los principios fundacionales del Internet. También, por supuesto, está la página web de UNESCO, que fue uno de los primeros de hablar del concepto de sociedades del conocimiento, y un blog que yo les recomiendo muchísimo que tiene que ver con la educación mediática, los medios digitales, el blog de Carlos Escolari que se llama Hipermediaciones. Están aquí, ahí en la página web, ustedes van a encontrar los enlaces a las principales redes. También tenemos una sección de recursos que quiero que vean ustedes que existe. Tenemos ahí algunos videos, ¿no?, que es la sociedad de la información, cómo desarrollar una sociedad de la información, cuál es el aporte, qué es cultura digital, una serie de videos que por supuesto hoy no vamos a pasarlos, ¿no?, pero que quería mostrárselos, ¿no? Voy a parar un segundo de transmitir, de parar el video, mi video, si siguen escuchándome, y quiero comentarles, ustedes recordarán la semana pasada, si vieron el programa la semana pasada, tuvimos aquí a los fundadores de Butaca Live. Butaca Live, ¿no es cierto?, ellos me han enviado este video que quiero compartir con ustedes, que me parece sumamente relevante que vean ahora. A mi concierto en vivo y lo podrán disfrutar a través de Butaca Live, esta nueva plataforma que está revolucionando el mundo del espectáculo virtual. ¿Qué saben? Butaca Live, todos en primera fila. Bueno, amigos, sí, efectivamente, Butaca Live, estuvimos una entrevista, una conversación con los fundadores muy larga, explicando los detalles del proyecto. Ellos tienen este concierto ahora gratuito este sábado 24, me parecía oportuno que lo vieran. Dicho eso, yo no quiero detener más, ¿no?, el inicio de la entrevista. Esta semana, como ustedes saben, si han visto los anuncios que hemos estado
circulando. El tema es sociedad de la información y el conocimiento, pero específicamente queremos hablar el tema hoy de organización del Estado, de gobernanza, ¿no? Y para eso el invitado, la persona que nos acompaña en la entrevista esta semana es José Luis Gargurevich, experto en modernización del Estado, consultor, conoce el manejo de varios sectores, ¿no? Varios ministerios, ¿no? Sociólogo, ¿no? Bueno, pero para qué decir más, vayamos de frente a la entrevista. Listo. Bueno, José Luis, bienvenido a culturadigital.p. Muchísimas gracias por estar acá, por darnos un pedacito de tu tarde. Ya la gente que nos escucha ahora en simultáneo, en síncrono, o los que van a ir escuchándonos después, ya les he comentado pues, que tú eres un experto en modernización del Estado, ¿no? Un consultor que has visto temas de organización y funciones en el Estado en distintos niveles, distintos sectores, ¿no? Así que nada, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Sandro. Gracias y nada, gracias por el espacio y a todos los que te escuchan y te ven. Bueno, como tú sabes, el programa busca permanentemente mirar los temas de lo digital, ¿no? Pero desde la mirada de la sociedad, la información y el conocimiento. O sea, no del lado instrumental de la tecnología, sino yo diría más desde el lado fundacional, o sea, tratar de recuperar, ¿no? Que algunos textos como, no sé, Galaxia Internet de Castells, ¿no es cierto? Una cosa más fundacional. ¿Qué cosa es el Internet? ¿Por qué aparece el Internet? ¿Hacia dónde queremos ir con el Internet? ¿No? Una mirada crítica de lo que ha sucedido en el mundo, pero específicamente en el Perú en los últimos años. Y por eso me parecía fundamental tener esta conversa contigo, José Luis, porque ¿qué cosa ha pasado? Finalmente, los que venimos de la tecnología no podemos dejar de ser críticos en realidad ahora, ¿no? Después de pasar durante años de tratar de evangelizar sobre el tema del Internet, ahora es como que mirar hacia atrás y decir, ¿qué hemos logrado? O sea, ¿hemos realmente, los que sabemos de esto, hemos logrado incorporar sosteniblemente cosas en la agenda del Estado o no? ¿No? Y claro, tú ves modernización del Estado, así que tendría que haber ahí una conexión obvia, o no tan obvia. Y es interesante, Sandro, porque, digamos, el lenguaje de la modernización del Estado en el país es joven, ¿no? Y es joven apelar además a hablar de modernización del Estado, digamos, porque para un ciudadano, digamos, de a pie, tú y yo, la modernización puede ser distintas cosas, digamos, ¿no? Y por mucho tiempo en el Estado, lo tecnológico o las tecnologías y las TIC, digamos, han sido siempre, si quieres, dentro de las organizaciones, pues, áreas de soporte, digamos, el que baja y me arregla la computadora, digamos, ¿no? Y el que da soporte tecnológico a las estrategias que yo pueda tener, pero de una mirada bien de apoyo, ¿no? Entonces, creo yo que cuando se habla de modernización, tú sabes que nosotros tenemos una política nacional de modernización que está vigente desde el 2003, esa política, digamos, comienza haciendo un diagnóstico diciendo, a ver, cómo hemos avanzado en términos tecnológicos en el Estado, y cuando propone una mirada hacia adelante, le cuesta todavía mirar dónde ubico, digamos, las TIC en ese horizonte de cambio, ¿no? Lo ubico en los ciudadanos, lo ubico ligado a la sociedad de la información, o lo ubico como un soporte para hacer seguimiento, para hacer monitoreo, ¿no? Entonces hay una dificultad en eso, que está todavía, digamos, en construcción. Por eso es que el reflejo es que las organizaciones todavía no saben muy bien cómo agarrar, digamos, lo tecnológico, ¿no? Es interesante porque efectivamente lo que tú dices, claro, la modernización puede significar muchas cosas, distintas cosas, para el ciudadano, ¿no es cierto? No hablemos ahora de los expertos, de los tomadores de decisiones que probablemente la tienen un poco más clara, ¿no? Pero claro, el ciudadano podría pensar, incluso dependiendo de su posición ideológica, modernización el Estado significa achicar el Estado, ¿no es cierto? Que sea una cosa ágil, que sea un Estado ágil y por lo tanto reducir los servicios, ¿no? O el espectro de los que son atendidos, ¿no? Así es. Y eso es, o el otro lado, ¿no es cierto? Podría ser, la modernización del Estado podría ser, sin reducir espectros, sin reducir funcionalidades, digamos, hacerlo más eficiente y eficaz, ¿no? Y claro,
la pandemia, siento que ha demostrado que sea lo que sea que hayamos estado haciendo, no le achuntamos. O sea, no habíamos logrado, ¿no? Que el Estado esté listo para algo como lo que nos sucedió. Claro, y como tú dices, el sentido común, digamos, es que modernizar signifique achicar y agilizar, y sin embargo, en un contexto de emergencia, queremos un Estado fuerte y presente, digamos, ¿no? Sea lo que cueste lo que cueste, digamos, ¿no? Quiero que sea un Estado que le mande a las clínicas que haga tal cosa, que se meta en el mundo de lo privado, con tal de que logre conducir. Entonces, de pronto, resulta que un Estado moderno debería ser un Estado que tenga muy claro cómo gobernar decisiones. Así es. Y no cómo hacer, cómo no pedirte fotocopia de tu DNI en el trámite. Claro, Resulta que era más que eso. Claro, no solo una simplificación administrativa, ¿no es cierto? No solo un dime tu traba, ¿no? Sino que sea un Estado que sea capaz de mantener a la gente en sus casas, ¿no? Sí, Que sea un Estado que sea capaz de mantener el orden en las clínicas, o de impedir la especulación de medicinas, ¿no? así es. Sí. Y hemos hablado todavía poco de eso porque, claro, cuando recién, como te digo, todo esto es muy joven, ¿no? Cuando recién sale la Ley Marco de Modernización, el 93, algo así, comienza hablando de simplificación administrativa y por eso tú verás que las entidades al toque te llevan a la simplificación, a los TUPA, que son estos textos de procedimientos rápidos que te dicen, te prometen en cuánto te van a contestar, ¿verdad? Entonces todo está muy ligado a eso. Y de pronto no hemos colocado todavía en la agenda hablar de, oye, pero hay otras dimensiones de la modernización, digamos, que es hacer que el Estado se parezca más a la gente, ¿no? Que responda mejor a la gente y por lo tanto hay que escuchar a la gente y cada persona es diferente. O sea, ahí habían canales que no se habían abierto, digamos, para hablar de modernización. Claro, yo creo que es ahí donde otra ola, que para ser justos es una ola que había empezado antes de la pandemia, también empieza a retar, a desafiar al Estado, ¿no? Que es la transformación digital. De acuerdo. ¿No? Amigos, en la meta entrevista, ¿no? Aquellos que nos están viendo, en la meta entrevista creo que es oportuno hacer un alto y mostrarles algo que los va a ayudar a ubicarse un poco en el tiempo, ¿no? Justo José Luis hablaba de cómo había aparecido el discurso de la modernización del Estado, en verdad, en los 90, ¿no? Esta es una cronología muy rápida de lo que ha sucedido en el tema de agenda digital y es lo que luego en la entrevista vamos a empezar a conversar un poco. Entonces, yo solo quiero que ustedes vean pues algunos hitos muy rápidos, ¿no? Primero, en el 2001 se crea la Comisión Multisectorial encargada de formular el Plan de Acción Nacional para masificar el uso de Internet. Estamos hablando de hace casi 20 años, ¿no? Ya quedaba claro que el Internet tenía que masificarse. Luego, en el 2002, esta comisión, ¿no? Lanza el Plan de Acción para el acceso democrático a la sociedad global de la información y el conocimiento. Luego, en el 2003, se crea la comisión, otra comisión multisectorial para el desarrollo de la sociedad de información. Probablemente algunos de ustedes han escuchado hablar de la CODESI. Es esta, la Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información. Y ahí es donde se crean, en el 2005, la primera Agenda Digital Peruana, que es el Plan de Desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento. Entonces, la agenda digital en el Perú no es solo llenarnos de tecnología o aumentar la frontera de cobertura de telecomunicaciones, sino en teoría es el plan para desarrollar la sociedad de la información y el conocimiento, ¿no? Luego viene la versión 2 en el 2011, luego en el 2017 el Acuerdo Nacional número 35, ¿no? Sobre la sociedad de información y el conocimiento. En el 2017 la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática se convierte en la Secretaría de Gobierno Digital dentro del PCM y finalmente en el 2020 sale la Agenda Digital al Decentenario. ¿Sí? Entonces, esto es un poquito lo que, digamos, nos contextualiza. Pero además de eso, quería comentarles que desde que tuvimos la conversación este lunes con José Luis a hoy, han sucedido dos cosas interesantes, ¿no? La primera es... Perdón que hice un clic donde no debía. Bueno, ese es el plan, ya lo vieron. La primera es que el congresista Alberto de Belaunde publicó en su tweet el 20 de octubre, ¿no? Agradezco a la Comisión de Constitución por dictaminar por unanimidad
el proyecto de reforma constitucional a favor del derecho de acceso a un Internet libre y abierto, ¿no? Que empezó, esta jornada la empezó él en el 2018. Entonces avanza el proyecto de ley para reformar la Constitución para que, ¿no?, en la Constitución se mencione el derecho al acceso de Internet libre y abierto y por lo tanto que el Estado. Ahora, ojo, ya en el 2001 se había creado una comisión, se había, ¿no?, creado, además se había definido que el Perú tenía que masificar el uso de Internet. Y en 20 años, ¿no?, estamos, ¿no?, rasguñando el 50%, y si, bueno, si miramos zonas rurales, terrible. Pero además de eso, otra cosa sucedió. Hoy día, ¿no?, PCM, la Secretaría de Gobierno Digital, tuiteó, ¿no?, la Política Nacional de Transformación Digital. Y justo ahí quedó la entrevista, la conversación con José Luis Garburevich, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de cómo el tema de transformación digital había llegado y había de repente sacado la agenda digital, y cómo el tema de competitividad y productividad ha descolocado el tema de la sociedad de la información y conocimiento, la ciudadanía digital, la ciudadanía plena, ¿no? Entonces, este es importante porque son dos como updates que quería compartir con ustedes, ¿no? Aquí es donde, claro, la Secretaría de Gobierno Digital plantea su estrategia con un Perú cercano, un Perú íntegro, Perú competitivo, un Perú confiable, un Perú innovador, ¿no es cierto? Entonces, hay pues claramente algunos elementos comunes. La pregunta es, ¿son todos los elementos? ¿Es esto suficiente? Y para eso regreso, disculpen la interrupción, regreso a la entrevista. Punto después, mucho después del Internet y como recogiendo, heredando cosas del e-business, la transformación digital empieza pues con el discurso de el cliente céntrico, ¿no?, o ciudadano céntrico, para el caso del Estado, ¿no? Y es ahí donde pues empiezan a tomar sentido las oficinas de atención al usuario o las oficinas de atención al ciudadano, la omnicanalidad, ¿no? ¿No?, tener distintos canales en simultáneo, ¿no? Oficinas del Estado con apps, ¿no? Claro, o con claro. teléfonos con líneas 0800, ¿no? Esa es una mirada, pero que tampoco termina de aterrizar. En el fondo, la arquitectura, el esqueleto de la transformación digital del Estado es algo que se ha probado en realidad casi en medio de la pandemia, ¿no? Ya Claro, desde y el hay año... una debilidad estructural de repente, Sandro, porque llega efectivamente, como tú dices, la agenda de la transformación digital. Cuando llega, no se sabe a quién dársela, porque no había un actor, digamos, que tuviera una visión de ese tipo. Y, digamos, por eso que después surge, como tú sabes, la Secretaría de Gobierno Digital, digamos, todos estos actores nuevos, ¿verdad? Pero que encuentran un Estado que, a diferencia de otros países, está, su arquitectura, su esqueleto base, se organiza por compartimentos materiales, ¿no? Por materias, digamos, ¿no? Por materias que no deberían chocarse con la otra, porque eso hace más claro y entendible mi trabajo, ¿no? La educación, por un lado, la salud, entonces no tienen por qué chocarse una con la otra. Entonces el Estado se organiza fácilmente por materias que puede dividir y no le gusta mucho cuando tiene que organizar cosas que en realidad ameritan a todos, porque no tenemos una funcionalidad de ese tipo. Entonces, este tema tiene eso, ¿no? No tiene cómo colocarse en un actor, porque todos los actores, digamos, tendrían que someterse a una rectoría sobre eso, y esa regla no existe, ¿no? Claro. Ya, en esa discusión, ¿no es cierto? Aunque, claro, ahí hemos soltado temas que de repente podríamos regresar, sí, digamos, en espiral a ellos, ¿no? Que es como, uno es innovación, que creo que habría que hacer un clic sobre eso en algún momento. Dos, procesos, ¿no? Incluso lo mismo, lo de la Secretaría de Gobierno Digital. Pero creo que ya has abierto un tema que quiero coger también en el aire, y es que esta organización, ¿no es cierto? El asunto de... que todos deberíamos tener, ¿no?, o someternos a una rectoría, o sea, todos en términos de todas las instancias de gobierno y todos estos cajones que tú dices materiales o sectores, ¿no? Y en esa discusión ha habido pues durante años a nivel de la gente más preocupada por el tema y tal vez más informada, pues esta discusión de si debía haber un ministerio o no de las TICs, que empieza con el MINTIC, con el Ministerio de las TICs de Colombia, ¿no es cierto?, que se convierte Claro. en un arquetipo, ¿no? Y de hecho, Molano, que fue el primer ministro TIC,
es ahora pues consultor del BID, del Banco Mundial, y anda por el mundo más o menos pregonando este modelo, ¿no? ¿A ti qué sentido te hace? O sea, ¿crees que todo esto pasa por crear el Ministerio de TIC y resolvemos el problema? O sea, digamos, lo primero que pasa es que los ministerios hoy, por la normativa, digamos, del Poder Ejecutivo, se crean para encargarse de una materia, otra vez, ¿no? La materia es una competencia temática, digamos, ¿no? Que tiene que ser fácilmente clarificada con respecto a otras. Entonces es fácil entender, insisto, lo que hace educación, lo que hace salud, lo que hace vivienda, ninguno tendría por qué tocar al otro, digamos. Son ministerios donde más o menos los terrenos son fáciles, ¿no? Entonces, el tema está cuando tú tienes la necesidad de asumir rectorías, conducciones de políticas que no están dentro de un solo ministerio. Y ahí, por ejemplo, un buen ejemplo para cualquier persona es el MIDIS, digamos, ¿no? Cuando nace el Ministerio de Inclusión Social, su materia es la inclusión social. Entonces, de pronto, ya no es la educación, sino que cómo hacer para incluir a los excluidos en los diversos terrenos, trayectorias, ciclos de su vida, digamos. Eso es completamente nuevo. Y eso es lo que le ha costado al MIDIS ponerse un rector sobre los rectores temáticos. Entonces, igual en este caso habría que preguntarse, si yo creo un ministerio, que podría sonar muy bien, digamos, el tema es un ministerio que quiero crearlo para que aborde una temática, ¿no? Diferente, o sea, que aborde lo que hoy hace el Viceministerio de Comunicaciones en el MTC, digamos, ¿no? Que vea conectividad, ¿no? O quiero que sea alguien que vea agenda digital, ¿no? Y que mueva a todos los ministerios hacia eso. Bueno, eso tiene sus complicaciones, como te digo, en las reglas del Estado, ¿no? Claro. Entonces, y otro punto es que los ministerios, lo que creo que todavía es lo que menos sabemos hacer desde los ministerios, es conducir, digamos, es definir horizontes. Los ministerios saben más hacer. Cuando son más metetes, digamos, se sienten mejor encaminados, hacen estrategias, se meten hasta dentro de la escuela, dentro de los hospital, lo que tiene que pasar. Pero definir prioridades por dónde vamos a ir es lo más difícil. Entonces, un ministerio de tecnologías que va a dar parámetros a los demás en qué, ¿no? En que se pone por encima sobre otros, ¿para qué? Esa es la primera pregunta antes de crear, digamos, institucionalidad, digamos, ¿no? Totalmente. Y ya, pues, hagamos un zoom, porque creo que la discusión puede de repente materializarse un poco más si hablamos de un sector. El Ministerio de Educación ha empezado una cruzada que seguro a ti te va a sonar conocida, ¿no? Porque yo sé que has participado alguna vez de esa misma cruzada, ¿no es cierto? Que es cambiar la LOF. El Ministerio de Educación, en teoría, ¿no? El ministro ya ha manifestado en diversos espacios que quisiera cambiar la ley de organización y funciones del Ministerio de Educación. Y pareciera que el cambio más importante va a ser que vamos a tener un viceministerio de Educación Básica y un viceministerio de Educación Superior. De acuerdo. ¿No es cierto? Y entonces, ahí es donde queda el tema de tecnología e innovación y educación, ¿no es cierto? Y ahí es donde hay un quiebre, hay un ruidito, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo? ¿Por qué? Porque hoy la DITE, la Dirección de Innovación con Tecnología Educativa, está en el Viceministerio de Gestión Pedagógica, que será de alguna manera el llamado a convertirse el Viceministerio de Educación Básica Regular. Y luego va a existir este otro viceministerio, el de Educación Superior. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a tener 2 oficinas de innovación con tecnología educativa, una para básica y una para superior, o vamos a tener una oficina que va a atender a los 2 viceministerios en la Secretaría General, porque la Secretaría de Planeamiento Estratégico debería desaparecer, porque es la única que existe como tal en esa función, ¿no es cierto?, en los ministerios. Y si está en la Secretaría General, ¿no va a tener un problema grave, por ejemplo, para conectar colegios? Porque una oficina que está en la Secretaría General, en teoría, atiende al ministerio, no atiende a los colegios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a conseguir presupuesto para conectar colegios? ¿Cómo resolver? Claro. O sea, ahí tienes la complicación de que cuando divides el trabajo hay cosas que no se dividen, pues, ¿no? Entonces,
pasa con el tema docente, pasa con el tema tecnología. Hay ciertas cosas que no puedes dividir en un solo espacio, pero vamos, la idea, digamos, es un paso adelante porque crear el Viceministerio de Educación Superior va a darle, digamos, cabida política estratégica a un terreno pues no ha habido, digamos, ¿no? Así es, totalmente. Ahí, que, ¿no? digamos, pocos estarán en desacuerdo de que efectivamente la educación superior ha estado fuera, excluida durante mucho tiempo. Acá. Totalmente. Y además, Sandro, porque es casi el ministerio que está a la saga de tomar una decisión de tener viceministerios por cuantas grandes materias tienes, digamos, ¿no? Todos los demás ministerios han partido su vida por temas y educación, por algún momento de su vida, la Ley General de Educación hizo de alguna manera mella en eso, partió la vida educativa en lo pedagógico y lo institucional y a todos, hasta las escuelas, digamos, cuando siempre debió haber sido básico y superior, como todos los demás ministerios han partido sus materias. Pero bueno, ahí es donde digo que las figuras de los ministerios no son suficientes, porque recordemos que las rectorías en el Estado peruano se juegan en el terreno de los sectores, en el terreno de las políticas, en este caso la política educativa, para seguir tu ejemplo, ¿no? Pero también se juegan en otros tipos de rectorías donde tú creas organizaciones que hagan equilibrio de poder, ¿no? Por ejemplo, tú tienes a la SUNEDU. La SUNEDU es una entidad con independencia, con autonomía, ¿verdad? Que necesita ser independiente del ministerio para precisamente jugar en un equilibrio, digamos, ¿no? Y fijar reglas de calidad para todos, ¿no? Entonces, el mismo que fija las reglas de calidad no puede ser el que gestiona las universidades, digamos, ¿no? O los institutos. Entonces, hay una diferenciación de roles. En educación hay pocos organismos como SUNEDU. En realidad, SUNEDU es casi el único que se sienta en esa mesa como entidad a decidir algo, digamos, de política, ¿no? Claro. Entonces, lo que hay que recordar es que, por ejemplo, y eso es lo que han hecho muchos otros países, el sector de educación no ha profundizado en crear organismos públicos que asuman rectorías o conducciones materiales y tengan autonomía y no tengan que estar dentro de la arquitectura del ministerio, ¿no? Entonces, tú perfectamente podrías crear un organismo que tú puedes decidir si quieres que sea ejecutor, si es que va a hacer cosas, o sea, va a operar, digamos, actividades, o puede ser un organismo técnico especializado, por ejemplo, en salud, una DIGESA, ¿no? Que es el que le dicta reglas al privado de cómo tiene que hacer su control sanitario de alimentos, qué sé yo. Perfectamente podrías hacer eso en educación y decir, yo quiero un organismo que vea tecnologías educativas, ¿no? Eso. Algo como PRONIET, o sea, por ejemplo, o no necesariamente tiene que ser un programa, o sea, porque a mí siempre me pareció que el camino, Evas, sería crear una especie de PRONIET, o sea, que es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, pero crearlo de Programa Nacional de Infraestructura Tecnológica Educativa. Claro. Pero es diferente porque PRONIET, digamos, uno es un programa, quiere decir que tiene una existencia, una fecha de nacimiento y de caducidad, digamos, pero además porque un programa, digamos, atiende un problema ejecutivo, ¿no? Nunca técnico, ¿no? Nunca técnico especializado, digamos. Él se somete a reglas técnicas. Es claro, ¿no? porque PRONIET juega en pared con la Dirección de Infraestructura. Así es. Él no dicta parámetros técnicos, él solo ejecuta lo que ese parámetro técnico dice y espera por eso que ese parámetro técnico responda a lo pedagógico. Por ejemplo, no lo podemos culpar a PRONIET de construir escuelas sin criterio pedagógico porque él no fija los parámetros técnicos. Entonces, lo mismo pasa aquí. Esto, o la línea, no tendría que ser un programa, tendría que ser un organismo que tenga una autonomía, digamos, para fijar parámetros técnicos. Claro. ¿no? ¿Y eso se puede crear a nivel de la LOF o se puede crear se tiene que crear con la LOF o se puede crear después? Se tiene que crear por ley, eso es lo primero, ¿no? Ya. Antes, después, mientras, como sea, ahí hay que ver los tipos políticos. O sea, es de ese rango. Se crea por ley y por lo tanto, digamos, su titular lo designa el presidente de la República, digamos, ¿no? O sea, el ministro o la ministra propone, pero tiene una resolución suprema, ¿no? Incluso es un organismo que podría tener un consejo directivo multidisciplinario de varias instituciones, por ejemplo. O sea, todo eso te permite, digamos, abrir una plataforma de gobierno interesante, ¿no? Ahora, no tiene que ser antes o después de la LOF, porque lo importante de la LOF es que no sea una ley metete, digo yo siempre, ¿no? O sea, tiene que ser una ley que diga el ministerio para cumplir su rectoría ve estas cosas. No tiene que decir lo menudo. No, el cómo.
No tiene que No meterse tiene al que cómo. decir el cómo, ni tiene que decir cuántos organismos tiene, ¿no? Porque si no, nunca podríamos cambiar esa gobernabilidad. Por eso digo que puede ser antes o después, Ya. si tuviéramos claro que la tarea otra vez de la tecnología educativa es un tema que necesita sofisticación técnica, independencia, volumen de operaciones aparte, que no puede ser dividida entre lo básica y la superior, todos los elementos que estás diciendo tú, por ejemplo. Claro, tú sabes que hace muy poco tuve esta conversación con Miguel Brechner. Miguel es el fundador y estuvo durante muchísimos años, hasta hace relativamente muy poco, dirigiendo Fundación Ceibal. Fundación Ceibal es parte de esta organización ad hoc creada en Uruguay para resolver el tema de la tecnología en las escuelas, que empezó con conectividad pura y dura y con equipamiento, y que así como el Perú, con el proyecto Huascarán y con la SOLPC, o sea, una laptop por niño, se ha convertido de alguna manera en un modelo de fracaso en el tema de integración de TICs. Ceibal, Uruguay, se ha convertido en un modelo de éxito, ¿ya? Pero mi opinión es que en realidad lo que es un éxito en Ceibal fue la continuidad. Y entonces todos los errores que ellos cometieron tuvieron tiempos de resolverlo, de corregirlos y de mejorar. ¿Ya? Acá no hubo tiempo nunca para eso, solo tenías un shot una vez para hacer algo y si eso no funcionaba, pues el siguiente que venía se lo iba a bajar igual sí o sí. Entonces, en realidad no es que en Ceibal hayan pasado cosas muy distintas que lo que pasó en el Perú, sino que hubo continuidad y Miguel, fundamentalmente, ha tenido línea de vista de casi un rango de 15 años para poder avanzar, ¿no? Hacer accountability. Y Miguel me preguntaba, ¿no? Un poco confundido, ¿quién tiene la responsabilidad de conectar colegios? Y entonces yo lo pensé un rato y después dije, nadie. Nadie tiene la responsabilidad de conectar colegios. Entonces, claro, él me miraba como diciendo, entonces, o sea, por eso que no sucede, pues, ¿no? Totalmente. Y no solamente no sucede, porque tú podrías, digamos, alguien, no sé si tú, pero alguien podría decir, bueno, pero ya se irán conectando, ¿no? Si uno mira la conectividad de los colegios, lo que está sucediendo, efectivamente, la curva sube, o sea, la línea sube, cada vez se conectan más colegios a Internet por obra y gracia de mucha gente y de muchas instancias, pero la brecha urbano-rural se abre y la brecha público-privada se abre, ¿no? Entonces, no hay una agenda de conectividad de escuelas. ¿Y a quién le reclamamos por eso? ¿A quién le hacemos un proceso administrativo sancionador? ¿Verdad? Claro, como te digo, yo creo que educación, por mucho tiempo, y tú bien lo sabes, como no tiene una ley de organización y funciones hace más de 20, 25 años, tiene un modelo antiguo, digamos, de asumir la rectoría, que es una rectoría muy ejecutiva, digamos, ¿no? Muy en la operación, ¿no? Recordemos además que el ministerio todavía tiene a su cargo las escuelas de Lima Metropolitana, o sea, la tercera parte o más, digamos, de la oferta educativa pública. Entonces, insisto, todavía es un ministerio que le cuesta entender qué cosa es realmente la rectoría, porque otro tema, digamos, para hablar siempre de gobierno, de las organizaciones, es las cuotas de poder que se juegan, digamos, un ministerio que decide desprendidamente por altruismo, digamos, empezar a crear organizaciones de poder en una mesa, pues sabe que va a perder poder, ¿no? Y si pierde poder, pierde herramientas también para responsabilizarse políticamente frente a contingencias, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo también, digamos, como autoridad, la pensaría muchas veces, es decir, empiezo a delegar responsabilidades, pero cuando un colegio se caiga, cuando no lleguen las laptops, van a venir a mí, no van a ir donde él, totalmente. Entonces, claro. Sí hay que entender, digamos, esas fuerzas de poder que van detrás, digamos, pero sí creería yo que por eso es muy importante informar siempre a los tomadores de decisión, pero también al ciudadano de quién está a cargo de qué, como dices tú, ¿no? Para saber por dónde ir y hacer la demanda, digamos, ¿no? En este caso, el terreno efectivamente de lo digital y en este caso de conectar escuelas es frágil, digamos, como tú dices, no lo vas a encontrar. Todos podríamos decir que nadie, porque no está así escrito, ¿no? Tú sabes que en el 2001, aparece pues el proyecto Huascarán durante la campaña electoral de Toledo. Más allá, o sea, yo no voy a entrar a hacer la discusión política de esto, ¿no es cierto?
pero aunque de alguna manera tal vez debería. Pero el punto es que el proyecto Huascarán era un organismo que no era del Ministerio de Educación. El proyecto Huascarán tenía un director ejecutivo, y el director ejecutivo, y yo fui el primer director ejecutivo del proyecto Huascarán, y yo le reportaba a Bugatás, que era el viceministro de Gestión Pedagógica en el Minedu, y a Pepe Tábara, que era el viceministro de Telecomunicaciones en el MTC. O sea, que era un poco la fórmula que tú decías, tenía un consejo directivo, era biministerial, y el presupuesto que recibía el proyecto Huascarán venía de los dos sectores. Luego, cuando viene el gobierno, el segundo gobierno aprista, se desactiva Huascarán, y entiendo que luego ya no se pudieron crear instancias de ese tipo, ¿ya? Por alguna razón que yo particularmente no entiendo. Pero ahora que tú hablabas que podían ser incluso intersectoriales, ¿no? Recordé que efectivamente así era, ¿no? Y yo tenía consejos directivos en donde estaba el Ministerio de Educación y estaba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Entonces era una agenda doble, ¿no? Claro. Y había, no sé, pues Claro. más capacidad de acción. Porque si alguien le preguntaba al proyecto Guajarán, ¿y tú a santo de qué estás conectando colegios? Pues yo tenía, ¿no?, a mi papá, MTC, que me daba la posibilidad de hacerlo, ¿no? Es muy particular, ¿no? Porque, claro, era una época, digo, no, o sea, no es tan antaño, pero es una época en donde las reglas de organización del Estado, digamos, Eran distintas, claro. eran distintas, claro. Por eso, digamos, teníamos programas nacionales, teníamos proyectos de ese tipo, como tú dices, ¿no? Pero que dan una buena pista de que de que a veces cuando tú acartonas las reglas, digamos, pierdes de vista que deberías tener siempre estructuras más flexibles, ¿no? Entonces, ojo, estas reglas, digamos, para crear organismos técnicos especializados que asumen rectorías también, digamos, ¿no? Nunca rectorías más grandes que las de los sectores, nunca va a ser una rectoría más grande que educación, pero sí una rectoría específica, digamos, sobre un tema, te permite tener consejos directivos donde tú mismo equilibras fuerzas y donde responsabilizas a varios sectores con sus propias, donde no tienes que tocar sus rectorías también, ¿no? Claro. Yo creo que ese es un terreno que sí hay que evaluar. Yo a estas alturas de mi vida, Sandro, ya no condicionaría la LOF a eso, porque si no la LOF nunca va a salir en 30 años más, ¿no? Yo esperaría, el gran triunfo de la LOF tiene que ser el viceministro de Educación Superior, pero la LOF no tendría por qué decir este satélite de organismos como o como el de medición de la calidad, que también hemos hablado muchas veces, del de evaluación de calidad, muchos actores que faltan estar en la mesa de decisiones, digamos, ¿no? Y que puedes tú, desde eso, desconcentrarlas territorialmente, darles unidades ejecutoras de presupuesto, pueden formular y ejecutar inversión, o sea, en realidad el terreno incluso las vuelve mucho más conductoras que si las pones en un ministerio, en un viceministerio o en una dirección. Recordemos que las direcciones son técnico-normativas. Tú lo que quieres es alguien que compre, que abastezca, que asegure aprovechamientos. Es otra tarea totalmente diferente que no puede estar en la Secretaría General de un ministerio, que no puede estar en ninguna de esas partes. O sea, ya la historia está contada, digamos, ¿no? Y aprovechando que tú has estado también muy cercano al Ministerio de Salud, yo siempre he tenido esta duda, ¿no? ¿Cómo es con las postas? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo es con la, no? Digo postas porque me parece que en la capilaridad del sistema de salud es la menor, ¿no es cierto? La unidad básica. La unidad básica es la posta, ¿no? La posta, ¿quién conecta las postas? ¿Quién las equipa? ¿Quién se encarga de que hagan telemedicina? ¿No? Sé que son mucho menos, ¿no? Creo que son 7.000, no sé. El orden de magnitud de locales educativos públicos versus salud es distinto, pero ¿en salud sí está funcionando esto? ¿O en salud hemos tenido más huascaranes con menos visibilidad? Lo que pasa es que, mira, en salud hay algo interesante, insisto. Salud se dio cuenta mucho antes, además porque culturalmente, digamos, la salud es una disciplina, pues voy a decirlo así, más ordenada, más normalizada que la educación, ¿no? Que es más corriente filosófica, digamos. Entonces, se entiende que el sector salud es un sector que ya había entendido hace mucho tiempo que toda la parte organizacional del servicio, las redes de prestación de servicio por niveles, postas, centros, ¿no? Direcciones de redes integradas, qué sé yo, con sus éxitos y sus fracasos,
eran terrenos que había que mirar, digamos, que no pasaban naturalmente, como dices tú, sino que tenían estrategias intencionadas. En el MINSA, digamos, siempre ha habido direcciones de línea que veían organización de servicios, ¿no? Que evaluaban capacidades resolutivas, carteras de servicios, entonces tú tienes que crecer, tú no tanto, tú te conectas acá, ¿no? De ahí sale la historia clínica, la telemedicina, todo eso salen como, digamos, demandas naturales de tener en la agenda la organización del servicio. En educación es diferente, porque en educación nunca hemos hablado de organización del servicio. Nunca. O sea, hemos hablado de modalidades, niveles, ¿no? Nunca hemos hablado de eso, cómo se organiza, cómo se va moviendo con la gente, si los chicos salen, por qué abre otras ofertas. Eso siempre lo hemos dejado a lo inercial. Claro, no hay una receta, no hay una receta médica, no hay una receta educativa, ¿no? O sea, es difícil. ¿En qué consiste el servicio educativo? Exactamente, ¿en qué consiste el servicio educativo? En salud, digamos, todo está muy parametrado. La cartera es así, se abre en 3, en 4, si hay más gente acá, abro la unidad tal, ¿no? Hay una cartera. Y es más, en salud hay un concepto que es el prestador del servicio, que es la que se llama la IPRES, ¿no? Una institución que presta servicios, que puede ser un centro, una posta, un hospital, no importa su tamaño, ¿no? Y otra cosa es la UJIPRES, que es la unidad que gestiona la prestación, ¿no? Entonces, eso hace que los que gestionan la prestación tengan que estar metiéndole cabeza todo el tiempo a cómo redimensionar la oferta, cómo organizar, dónde crecer, dónde no crecer, ¿no? En salud no hay, en educación no hay eso, Sandro. En educación pero es que hay instituciones educativas, ni siquiera hay servicios educativos. Las IPRES, y además, claro, la nueva manera de manejar el censo escolar, estamos yéndonos más a fortalecer el concepto de institución educativa y nos estamos alejando de los servicios, en realidad. Totalmente. ¿No? Que ya estábamos lejos, pero ahora, por ejemplo, pero educación, digamos, como te digo, es un aprendizaje, ¿no? Felizmente, porque por el sector. Pero, por ejemplo, Minedu saca una norma muy interesante que es la RIE, ¿no? El registro de instituciones educativas. Así es. Y en ese registro, si bien va por el lado de la institución, trata de definir algo completamente nuevo en el sector, que es, oye, la institución es diferente del servicio, porque puede ser que una institución de varios servicios. Claro, así es. Entonces, a eso le llama establecimiento educativo, le llama la norma, que es un concepto también nuevo. Y dice, una institución podría tener varios establecimientos. Ya, entonces los establecimientos sí tienen capacidad resolutiva, digamos, cuántos chicos hay, cuántas chicas hay, cómo la oferta tiene que diversificarse o no. Pero pedagógicamente eso no tiene todavía un respaldo. Digamos. Porque claro, en esa lógica, digamos, pensando en infraestructura, pensando en agua, luz, pensando incluso, por ejemplo, en tecnología, podríamos decir que el establecimiento educativo será como una IPRES, ¿no? Y la UGEL se comportará como una UJIP, ¿no? Pero claro, como tú dices, en lo pedagógico sonamos, ¿no es cierto? En lo pedagógico sonamos porque como la vida del sector se ha separado en pedagógico e institucional, esto que estamos hablando está siempre en el terreno de lo institucional o de lo estadístico, y entonces los pedagógicos nos miran y dirán, pues eso todavía cómo se come, digamos, ¿no? Yo espero que con la organización, cuando todos estén juntos en una sola mesa, espero que se rebauticen, digamos, todos, ¿no? Sí, pero ¿y qué hacemos con el constructivismo? Digo, porque... Claro, exacto. Porque cuando alguien le pregunta a un pedagogo ¿y qué cosa es el servicio educativo? El pedagogo va a decir, bueno, lo que cada maestro decida que sea, ¿no? Mira, y sobre ese terreno, Sandro, solo para entrar a un terreno, es bien importante, ¿no? Yo siempre, cuando he estado en espacios de formación para directivos, sobre todo de instituciones, ¿no? Cuando hemos conversado de eso, yo les digo, miren, en salud hay algo bien importante, que es, por ejemplo, si tú hablas un día de una vacuna, ahora que estamos en el mundo de la vacuna, hay una diferenciación en salud cuando tú dices, oye, la vacuna, ¿qué es la vacuna en mi cadena de producción? ¿Es el servicio o es un insumo para el servicio? ¿No? Claro. Y en salud, digamos, históricamente ya han aprendido que la vacuna es un insumo que con muchos otros, digamos, ¿no? Con un profesional de la salud, en un ambiente determinado, con un protocolo, permite el acto de la vacunación, que la vacunación es el servicio, digamos, no la vacuna, ¿no? Exacto. En educación estamos 30 años atrás y creemos que el material educativo, el texto cuando lo entrego, creemos que estamos dando un servicio, ¿no? Y el texto es un texto, se cae
por su propio peso, que necesita que alguien el estudiante lo aplique, el docente lo aplique. Entonces, esa discusión hace que efectivamente, oye, en salud, ¿cuáles son los servicios? Pues hay como 20 servicios. En educación, ¿cuál es el servicio? El servicio educativo, ¿no? O sea, la enseñanza, le digo, o sea, la enseñanza es el servicio. No, porque el docente, digamos, no es el único actor que produce el servicio, hay más actores, ¿no? Ya, no hemos logrado, o sea, todavía es un terreno en escalada que todavía no hemos logrado decir cuál es el servicio, cómo se compone, ¿no? Ya, pero es interesante porque entonces hay como una luz al final del túnel. Es decir, una opción es que efectivamente el Ministerio de Educación haga este recorrido de madurez institucional que tú mencionas, ¿no? Y que nos lleve hacia, digamos, a tener un horizonte como el que construye salud, ¿no? Pero saliendo por un instante, digamos, mejor abandonando un ratito de educación para no irnos del todo de lo que queríamos ver, ¿no es cierto? Porque era solo hacer un clic, educación era, oye, hagamos un clic, ¿no es cierto? No, yo, el primero en meterme ahí, ¿no? Pero imagínate la digitalización de las MIPES, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo estaríamos ahora si efectivamente en los últimos 10 o 15 años la agenda de digitalizar a las empresas o las microempresas, ¿no? Y ayudarlas en los costos de transacción, ¿no es cierto? O darles herramientas, no sé, para que entren a Alibaba? O sea, si nosotros hubiéramos tenido una digitalización de MIPES más nutrida, podríamos también haber sido menos dependientes de la economía física, formal, tradicional, ¿no es cierto? Eso tampoco sucedió, o sea, no es solamente un tema en educación, ¿no? No sucedió tampoco en producción, o sea, produce tampoco ¿no? Porque produce tenía este mismo juego, había tecnología para el propio ministerio, pero luego tenías la tecnología para los pesqueros y la tecnología para las MIPES, ¿no? Sí, de acuerdo. A diferencia de que, claro, en produce, pues no hay empresas que le respondan al Ministerio de la Producción, en términos operativos, ¿no? Como si hay colegios que le responden al Ministerio de alguna manera al Ministerio de Educación, como tú decías en el caso de Lima, ¿no? Nos hubiera dado otras condiciones efectivamente, pero otra vez, ahí estamos en este terreno de que no se había producido tanto optimización tecnológica, digamos, esta lógica de ir enlazándonos digitalmente, pero tampoco a nadie le había hecho sentido tener información integrada, digamos, ¿no? Otra vez, porque la información que produce cada sector es para efectos de su sector, pero no porque en algún momento, por ejemplo, íbamos a necesitar saber dónde vive la gente para darle el bono, dónde acercarte, o sea, nunca nadie pensamos que siempre le íbamos a dar el bono a los viejitos de la pensión 65 y a los otros programas, y nunca pensamos que en algún momento le íbamos a dar algo a todos. Claro, o sea, como nunca nadie pensó eso, dijo, ¿para qué voy a producir esa información? ¿No? Exacto. Así es, yo recuerdo en el 2015 se lanzó el primer TUPA 100% digital, ¿no? El primer texto único de procesos administrativos de Produce, ¿no? Y el hit, el bestseller del TUPA de Produce es la autorización de pesca, ¿no? Que era un trámite que los pesqueros que normalmente estaban al norte o al sur del país, en realidad, ¿no? Tenían que hacer vía testaferros o vía abogados en Lima, que les costaba a ellos, ¿no? No sé, pues en el orden de los 2.500 hasta 6.000 soles, ¿no? Aunque en el Tupa creo que tenía un precio de 120 soles o 15 soles, ¿no? El día que eso se digitalizó, ¿no? La resistencia fue tremenda, porque en teoría ya nadie que estaba en esa cadena de valor de 8.000 soles necesitaba existir, ¿no? Total, claro. Entonces, ese es otro tema, ¿no es cierto? Tenemos una, ¿cómo decirlo? Hay que ser conscientes de que hay fuerzas que nos van a llevar o nos van a querer llevar al 2019, una vez que esto acabe, ¿no? No necesariamente vamos a terminar con lo mejor de la virtualidad más la presencialidad, ¿no? Claro. Este... La resistencia, digamos, interna es lo que ha hecho que, por más que, digamos, en los últimos años las entidades han empezado a hablar de procesos, tú decías ahora más temprano, de procesos de gestión, de mejora continua, qué sé yo, la gran resistencia ha sido que, a ver,
para normalizarte, digamos, tú tienes que primero desprenderte de información que antes hacía que tu valía fuera diferente. Entonces, si yo ahora te tengo que explicar todo lo que yo hago, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, yo me vuelvo reemplazable, digamos, ¿no? Entonces yo nunca te voy a dar la información que me estás pidiendo para esa mejora, para ese proceso, porque yo no quiero salir de la historia, digamos, ¿no? Y ahí hemos tenido mucha incapacidad en la organización todavía pública de lograr meter esa nueva cultura, digamos, sin asustar, incentivando a la gente, motivándola, digamos, para saber que siempre íbamos a necesitar a todas las personas, pero haciendo una nueva labor, ¿no? Pero por otro lado, me pongo a pensar que también tenemos todavía poca capacidad para lograr que esa virtualidad o esa digitalización se logre en espacios donde varios entidades convivan, ¿no? Los MAC, digamos, ¿no? Que todavía tenemos una experiencia reducida de MAC por esta resistencia cultural y sectorial, porque tú verás que hay MACs, ¿no? Yo estuve en el MAC Lima Norte haciendo un trabajo muy interesante, y tú verás, Sandro, que es increíble, o sea, es increíble la relación que tú puedes lograr con el ciudadano. Claro, ahorita para servicios muy puntuales, digamos, ¿no? Pero tú sales, te metes al centro comercial y haces, te tomas un helado, ¿verdad? Y sales y ya te dan tu DNI, te dan tu trámite, que te da una idea de estado totalmente diferente. O sea, tú te vas a tu casa pensando, ¿qué ha pasado acá, no? Que es una locura, pero que implica que sea un espacio donde viven varias entidades, coexisten, digamos, que no es normal. Lo que es usual acá es que hay un edificio del uno, del otro, con su banderolita de cada uno. No estamos acostumbrados a vivir en un solo espacio. Pero organizacionalmente, para que un ministerio pueda entrar al MAC y participar en el MAC, hay una virtualización. Justamente lo que hace que puedan estar en el MAC es lo que perfectamente dices, oye, el MAC es una interfase. Si esa interfase no es física, sino es lógica, virtual, digital, es una página web, es lo mismo, ¿no? Total. Entonces, el problema es que no hay esa visión, o sea, no hay esa, no, el Mac está bien, sí, pero ya no te pases, pues en la página web no, eso sí, no, ya eso es demasiado, ¿no es cierto? Claro. Pero ese, insisto, por eso todavía la dificultad pasaba en el MAC mucho, que efectivamente tú tienes que llenar un conjunto de condiciones, digamos. La condición que menos satisfacen las entidades es que no saben qué servicio dan, o sea, cuál es el servicio, para que yo pueda decir, esta parte del servicio la puedo digitalizar, la otra parte del servicio la puedo hacer un 0800, ¿verdad? Para ir filtrando, para que solo lleguen los que realmente quieren emitir algo, ¿no? Quieren que le emitas un producto. Entonces, toda esa cadena del servicio, ¿no? O sea, el lenguaje del servicio todavía está poco trabajado, ¿no? En general, en las entidades. Eso, pero entonces, mira, hoy día nomás, en estos 45 minutos que vamos conversando, ya hemos dibujado una agenda, hemos hablado de una serie de temas. La pregunta es, ¿debería haber alguien en el Estado, una posición, una persona que tenga todos estos temas en su agenda imaginaria y que vaya haciendo check o que vaya anotando dónde se atraca y vaya tocando puertas para decir, oye, me he atracado acá, tú de otro sector, ayúdame? ¿Existe? ¿Debería existir desde tu perspectiva? ¿No? ¿Cómo la ves? Casi ya como cerrando. Mira, en el Estado peruano, una manera que hemos tenido para paliar la ansiedad, digamos, de estas rectorías atomizadas ha sido los espacios de articulación, de coordinación, de como le quieran llamar, ¿no? Que son las famosas comisiones multisectoriales, qué sé yo. Que creo que es un buen ejercicio, por supuesto, democratizador de toma de decisiones, qué sé yo, pero que también juega con la ilusión de que las cosas, insisto, no tienen cuotas de poder al momento de definir, ¿no? Yo no soy, digamos, un creyente de que estas cosas se pueden suplir con comisiones multiactor, donde todos se sientan y toman una decisión, porque lamentablemente nuestra historia de concertación es una historia muy débil, donde te sientas, te tomas la foto y eso no se hace carne, ¿no? Yo sí creo que hay que... El acuerdo nacional, yo diría el acuerdo nacional, gran ejemplo. Pero ahí donde yo no diría que, o sea, tiene que haber alguien que haga ese check que dices tú, pero no solo que haga el check, sino que defina. Y definir, digamos, decidir, pero decide con otros, digamos, solo que eso también existe, digamos. Yo
Tengo que decidir, pero tengo que decidir con 5 más, ¿no? En esta lógica de un comité directivo, lo que fuera. Pero sí tiene que haber un responsable. Lo que pasa, insisto, es que nos cuesta creer que hay un responsable que no sea el ministro o la ministra, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer, no? Estamos hablando hace poco de la política de niñez y adolescencia. Cuesta creer que la ministra de la Mujer tiene que conducir decisiones sobre la niñez y la adolescencia de todo el Perú. No, porque la parte educativa la ve el ministro de Educación, la parte de salud, ¿no? Ya nadie dice que no, pero alguien tiene que definir, digamos, cuál es el parámetro, a dónde quiero llegar, el mínimo indispensable. Igual debería pasar en este caso. Claro. Un decisor que vea el horizonte, digamos, de cómo quieres avanzar en lo digital y le ponga el parámetro a los demás, digamos, ¿no? Eso se puede crear, con las reglas que tenemos se puede, por supuesto, ¿no? Vale, vale. Y entonces para ti no sería, digamos, y eso podría ser perfectamente una agencia gubernamental, podría ser algo que le reportara directamente al presidente, o tiene que estar dentro de PCM. No, yo creo que a PCM también el error ha sido que le hemos puesto satélites de todo, ¿no? Además, PCM ha estado haciendo más bien al revés, ¿no? Ha estado librándose. Ha estado tratando de devolver la pelota, que es correcto, porque sí creo que no hay que olvidar que aunque tú crees rectores y figuras de autoridad, siempre tienen que estar, digamos, en una mesa donde hay un responsable político, digamos, ¿no? Fusible. Materia, en este caso, alguien que, digamos, yo me imagino que gran parte del problema es que si tú lo haces responsable operativo al presidente de ciertas cosas, el problema que tienes es que ¿cómo corriges en el camino? ¿Cómo cambias? ¿Cómo le echas la culpa a alguien cuando algo no funcionó? Para poder empezar de cero, ¿no? Y ahí pasa también, digamos, otro arreglo que hay que pensar es que la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Tiene una tarea de funcionar como un ministerio de la presidencia, lo que antes teníamos como el ministerio de la presidencia, claro. ¿verdad? Y por otro lado tiene una agenda de materias, ¿no? Donde está modernización del Estado, donde está lo digital, donde está lo territorial. Pero no puede hacer las dos cosas. O sea, lo que ya Presidencia y Consejo de Ministros debería aprender ahora es que son dos entidades diferentes. O sea, el premierato y el equipo para articular a todos es diferente chamba que mirar modernización del Estado, que mirar planeamiento estratégico, que mirar servicio civil, que mirar conflictos. Digital, conflictos. O sea, si tú juntas las dos cosas, todo lo politizas, pues todo lo presidencializas, digamos. Entonces, también hay un tema de gobernabilidad en la PCM que tiene que diferenciar ambas cosas, ¿no? Vale. Nada, ya, muchísimas gracias. En verdad, han quedado temas sin haber profundizado mucho. El tema de la innovación también quedó en el tintero. Pero bueno, aprovecharemos para luego invitarte más adelante, ¿no? Y de repente poder hablar un poco más específicamente de la LOF del Minedu o de más de salud, ¿no es cierto? Pero ese era, yo creo que ese era el interés. El interés era poder tener desde alguien experto en estas cosas, ¿no es cierto? Una mirada que nos ayude a los que venimos tratando de hacer incidencia, que es más o menos la gente que ve el programa en realidad, y que sentimos que no hemos avanzado mucho en estos años, ¿no? Así que gracias. Bueno, siempre, digamos, hay que caminar también positivo en la vida, digamos, y yo creo que el Estado está colocando algunas estacas más fundacionales, o sea, yo sí creo que hay ese espacio. Actualmente, por ejemplo, la propia política de modernización se está actualizando, viene un proceso de actualización donde yo creo que esa es la oportunidad también para colocar esos temas. Ya tenemos una secretaría que mueve el tema, o sea, hemos avanzado, digamos, ¿no? Pero me parece útil esta clase de espacios, Sandro, para ir colocando ópticas, digamos, diferentes, ¿no? Multidisciplinarias, digamos. Lo hemos hecho un poco caótico, pero creo que es parte de la vida. Así es, así es. Yo trato de ordenarme, pero a mí no me sale, ¿no? No logro. ¿Ya? Bueno, nada, muchísimas gracias por ese espacio, ¿no? Ya iremos teniendo oportunidad de ir conversando más, haciendo Zoom en algunas de las cosas que hoy día sí hemos dibujado de una manera muy genérica, ¿sí? Bueno, nada, muchísimas gracias, José Luis, nos estamos viendo. Ustedes, cuídense, gracias. Bueno, esa fue la conversación que tuvimos, una larga conversación que tuvimos con José Luis, que claro, que como ustedes deben coincidir conmigo, da para mucho más en realidad, porque hemos empezado a dibujar algunas de las cosas, de los problemas más graves o de las falencias, que no tienen que ver solo con lo que ha sucedido en educación, sino que tienen que ver en general con
la agenda digital, o llámenla si quieren ahora la agenda de la transformación digital, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿no?, vamos a seguir manejando este tema. Creemos que entramos a una fase electoral que hace más importante o más urgente, ¿no?, trabajar eso. Como ustedes saben, el programa, pues luego de la entrevista prácticamente acaba. Yo lo que quiero compartir con ustedes es ya la parte final, que tiene que ver con este espacio, ¿no?, de Reactiva Digital, en donde invitamos a todos ustedes escribiendo a smarcone@culturadigital.p, pues qué negocios están tratando de sacar adelante, ¿no? Entonces, este espacio lo que busca es eso, busca dar un poco de visibilidad, compartir un poco de aire con aquellas personas que están trabajando en esta idea, en esta lógica, no sé si la palabra adecuada es de reinventarse, ¿no?, o en todo caso de buscar un nuevo camino profesional, de ingresos marginales adicionales, etc. En esa línea les dejo pues esta pequeña selección que ha preparado la producción. Lo primero que ustedes están viendo es el kit digital, que es esta iniciativa del Ministerio de la Producción, ¿no? Y luego está, por supuesto, Innovate Perú, que tiene concursos y fondos. Así alistamos sus pedidos. Nos desinfectamos bien las manos, abrimos la caja, colocamos dentro el confeti que está hecho por nosotros mismos, cogemos un vaso, colocamos dentro una sorpresita, luego enrollamos el polo, lo colocamos dentro del vaso y después dentro de la caja. Y ya está. Este es el final del programa. Dejo de compartir mi pantalla para poder despedirme de ustedes. Como saben, el final de ese programa no es más que el inicio de la próxima semana. La próxima semana estará con nosotros Patricia Correa, experta en temas también digamos, en temas políticos, en temas de gobernabilidad, en temas de descentralización, ¿no? Con mucha experiencia en el sector de educación. Y creo que también con ella vamos a poder mirar algunas de las cosas que están faltando en el tema de la sociedad, la información y el conocimiento, pero ahora desde el lado de los niveles de gobierno, ¿no es cierto? El gobierno local, el gobierno regional,
¿no? Creo que alguna de las cosas que podremos seguir explorando la próxima semana. Nos hemos pasado un par de minutos más. Yo les agradezco mucho su presencia. Ha sido un placer estar con ustedes una vez más en este espacio. Agradezco también a Magic Media, que se encarga de la producción del programa. Sin ellos no estaríamos aquí. Muchísimas gracias y entonces nos vemos el próximo jueves, recuerden, a las 7:30 de la noche. Hasta luego.